Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy conoceremos la historia de William Sangama, un hombre de fe que pese a haber vivido mucho dolor, muchas dificultades en su adolescencia y niñez, nunca desistió del Señor. Vamos a ver su video biográfico. Bienvenidos. William Sangama tiene 56 años, es oriundo de Perú, del distrito Bellavista. Está casado con María Ríos y tiene 3 hijas, Mary Jane, Ángela Gabriela y la menor, Delia. Actualmente él y su familia viven en Chillán, en el sur de Chile. En Perú, cuando era muy pequeño, perdió a su madre debido a una enfermedad. Era época del terrorismo en el país y en su zona operaba el grupo armado Sendero Luminoso. Se vio obligado a ser parte de ellos, tomando puestos como delegado. Cuando creció pasó al ejército peruano y después nuevamente reclutado por el grupo terrorista. Gracias a Dios pudo librarse de ello en la adultez. En 2006 aceptó a Jesús como su Salvador y pertenece a la Iglesia Adventista. Se bautizó junto a su hija menor en ocasión de una campaña del pastor Alejandro Bullón tras una promesa que le había hecho a su familia. Vamos a conocer a William. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estamos viendo el video biográfico de William Sangama. Él es un hombre tremendo, peruano. Dios le ama demasiado y ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su tremenda historia de vida. Adelante, William, bienvenido. Qué placer que esté aquí con nosotros en Identidad, contándonos su historia, la identidad que Dios le ha dado. ¿Cómo está? Bueno, Ángela, gracias por esta invitación. Y Gracias a a usted. todos. Amén. Gracias a usted por aceptar y por estar aquí con nosotros. Vamos a conversar unos minutos acerca de su vida y de lo que Dios ha hecho también en ella, de cómo se ha manifestado, de cómo le ha acompañado a pesar de las dolencias, de las dificultades. William, cuéntenos un poco dónde vive actualmente, cómo se llama su esposa, sus hijitas. Queremos conocerle. Bueno, yo vivo acá, pasaje Sañarto. Y mi esposa se En Chillán. llama, sí, en Chillán, sí, Chillán. Perfecto. Chillán, mi esposa se llama María Ríos. Mi hija, la mayor, se llama Mary Jane. Y la segunda se llama Ángela. Y la tercera se llama Delia. Un abrazo. Bueno, Ángela Tocaya y Delia, que también estuvo aquí con nosotros acompañándonos en Identidad. William, cuénteme un poco acerca de su niñez. Tengo entendido que a sus 12 añitos su mamita murió, pero significó mucho para su vida por todas las enseñanzas que ella le entregó a partir de su conocimiento. Cuénteme un poco, William. Bueno, tenía una madre que mi madre siempre nos enseñaba, como todo madre, nos enseñaba lo que es del Señor, ¿no? Y entonces mi mamá, ¿qué hacía? Nos llevaba a la iglesia, ¿Y cómo para, hacía para llegar a su iglesia? Porque tengo entendido, perdón, interrumpo, William, no es que, porque uno aquí camina unos pasos y llega a la iglesia, o toma una micro, llegaba, en su caso, ¿cómo era, William? A la iglesia que conocía a su mamita en ese tiempo. de la casa para salir tenemos que caminar 3 horas. Wow. 3 horas, de ahí tenemos que pasar el río en canoa. Entonces, de ahí tenemos que caminar otra como así a la iglesia para llegar. Se llamaba la iglesia, la iglesia Asamblea de Dios. Entonces, ellos tenían un púlpito y uno eran unos troncos, ¿no? Y los asientos eran de pura madera. Y ahí predicaban siempre mi mamá, ya había una de que se llamaba, su amiga también se llamaba Edith. Y entonces, y ahí aprendí yo, mi mamá, ¿no? Siempre me decía, hijito, si algún día nunca te apartas de Dios, siempre ora, ora. Siempre mi mamá nos enseñaba a orar, a cantar. Me acuerdo un himno, siempre que yo cantaba, no me olvido nunca de mi niñez, era, yo tengo un amigo que me ama. No, siempre me acuerdo ese. Y Cuando su entonces, mamita falleció, sí, cuéntenos, William. mi mamá murió ya a los 45 años.
ya, ella harto tiempo, ya a los 45 años. Ella se llamaba Griselda y mi papá se llamaba Ula. Y entonces, y por medio de ese, mi mamá tanto estudió la palabra de Dios, ella se enfermó, se volvió así como una, se enfermó, mejor dicho, y le llevaron al médico y de ahí mi mamá falleció. Y por medio de ese entonces, de ahí ya entonces nos quedamos nosotros en la casa con mi papá, era mi padre y madre. Entonces yo me quedé con mi papá, era su mano derecha, le ayudaba a mi papá a trabajar en el campo. Entonces mis hermanas ya quedaron a los 5 años, 7 años, 8 años. Entonces ellos ya siempre tenían una hermanita que quedó a los 4 años. Y ella siempre preguntaba, ¿dónde está mi mamá? Y entonces que tengo que decirle, nosotros ya va a venir, voy a comprar, hasta seguir creciendo, hasta llegar a tener hasta los 10 años. Y siempre preguntaba lo mismo. Decimos, ¿qué va a venir entonces? ¿Qué decían entonces mis tías? No es bueno estar engañarle, dile la verdad. Y tenemos que decirle la verdad, porque ya, verdad, mamá falleció. Entonces ella dijo, ¿por qué no me dijeron más antes? Entonces, y dice mi hermana, entonces comenzamos así, y de a poco de ahí, como te digo, empezamos nosotros ya a trabajar y de ahí empezó el Sendero Luminoso, ¿no? A organizarse. Para contextualizar, qué tremendo, William. Quería hacer la acotación con respecto a tu hermanita, de cómo ella recibió la verdad y a veces como padre se comete el error de ocultar. En este caso entiendo a tu padre, hermanos, no saber cómo manejar la situación desde su conocimiento, decirle eso, pero no hay nada más importante que ir con la verdad siempre por delante, así duela mucho. La verdad siempre es lo más importante, así sea muy dolorosa, Dios nos da las fuerzas para soportarlo y además que hay una promesa maravillosa, William, los muertos en Cristo resucitarán primero y sin duda ustedes tendrán ese abrazo con mamá allá cuando Jesús regrese pronto, porque falta muy poco y todo dolor, todo llanto no existirá más. William, y claro, ahí tú mencionas de Sendero Luminoso, porque fuiste delegado y aliado obligado con este grupo terrorista de Sendero Luminoso cuando eras adolescente allá en Perú. Cuéntanos entonces cómo fue que, por decirlo de alguna forma, te atraparon de este grupo terrorista y empezaste a estar allí trabajando para ellos. Cuando ellos llegaron, empezaron a organizarse, ¿no? Y nosotros como adolescentes, no, por el miedo teníamos que aceptar, ¿no? Porque igual ellos te amenazaban o si no te mataban si uno no se le hacía caso. Entonces no teníamos que aceptarlo cuando ellos quisieron a nombrar así de delegados, de logística, de mando militar, mando compañía, ¿no? Y cada mando tenía que tener un cargo de personas, eran como 20 o 30 personas. Y ese era como un ejército. Y pasó eso, entonces ellos empezaron a llevar gente, ¿no? Desde que nos llevaran a nosotros y teníamos que, que hacerle caso a ellos, pues, porque si no lo obedecimos, entonces, ¿qué pasaba? Entonces, nos mataban, ¿no? Si no es a uno, si uno no, entonces, y barrían con toda la familia. Y por medio de eso, entonces, tenía que aceptar. Estaba un tiempo ahí, pero después, cuando yo me enfermé, me hice el enfermo igual para poder salir de ese lugar, entonces, y de ahí mi papá me dijo, hijo, no es bueno, mejor ándate, mi hijo, vete al ejército. Entonces me presenté, estaba un tiempo, un año, y ahí salí. No pasé más breve para no hacer muchas largas. Me salí entonces, de ahí comencé yo a estar un año. Estaba un año allá. De un año era un lugar que se llama Jauja. ¿De dónde es el pastor Alejandro Bullón? El pastor, ajá, pastor Bullón. Estaba un año, de ahí salí yo a mi lugar que se llama a Ucayaco, ¿no? Regresé ahí. Entonces regresé al lugar y no estaba mi papá, estaba solamente yo solo. Y de ahí entonces comencé yo a estar ahí una semana, de la semana llegaron otro grupo, ¿no? Que era el sendero mismo. Entonces de ahí me sacaron, de ahí me hicieron, alista tus cosas, me dice,
2 cambios y un plástico y tu mochila. Entonces alisté y me daba cuenta, así miré, así estaban mis demás compañeros al frente, ¿no? Que los 4 nos debían, que estábamos, como te puedo decir, nos iba al ejército, nos presentamos, ¿no? Por miedo del sendero. Y entonces nos llevaron así, amarrado la mano hacia atrás, nos llevaron y era de noche, y no sabíamos por qué sitios nos llevaban. Y solamente de noche nomás caminamos. Llegamos a la parte de día y nos tenían un lugar, todo lo que era montaña. Y entonces nosotros teníamos que enseñarles ahí, ¿no? Cómo poder manejar las armas, cómo poder enseñarle a que puedan tener tiro al blanco. Y, pero ellos tenían armas, nosotros no teníamos, simplemente teníamos lo que era lanza y hacíamos nuestra flecha como te puedo decir, de maderas. Ellos sí tenían armas, pero nosotros nos daban esa arma para poder enseñarles, ¿no? Cómo desarmar, cómo armar y enseñarles a hacerle tiro al Perdón, te blanco. interrumpo, es tremendo, William, y yo quiero que me cuentes con respecto a tu estado emocional en el sentido cómo era el trato y cómo hiciste para sobrevivir todo este tiempo lidiando con este grupo terrorista, con Sendero Luminoso, y cómo, claro, sobreviviste en este lugar y los tratos que eran con respecto para contigo, William. Bueno, la verdad que nosotros lo hacíamos por miedo, ¿no? Porque realmente ahí uno sufríamos, ¿no? Yo he sufrido, y acordé a mi padre, a mi madre, acordé porque no era una vida tan linda, no era una vida horrible. Entonces yo siempre oraba, pedía al Señor, no decía, Señor, decía, Señor, ayúdame, ¿no? Cuídame, Señor. Yo algún día te serviré, dije al Señor. Y entonces, ¿qué pasaba entonces cuando a veces nos agarraban por grupo, nos decían, vamos a cargar algunas cosas, ¿no? Víveres, íbamos a cargar víveres, cargamos carne, cargamos pollos, cargamos hartos cosas. Y decíamos a mi compañero, vamos a comer, qué rico, decíamos, ¿no? Pero a los finales no era así como pensábamos, solamente ellos comían lo más rico, nosotros nos daban solamente lo que es puro, así, sopa de fideos con atún, ¿no? Ese era un almuerzo. El desayuno era un té y 2 galletas de agua. Entonces yo le llamé a mi papá, lo escribí y decía, papá, le digo, estoy pasando aquí eh, cosas horribles, ¿no? Y entonces mi papá me dijo, yo te voy a mandar algunas cosas. Y mi papá me mandó. Y entonces, ¿qué hice yo? Me comencé a guardar. Y de ahí vinieron los senderos. Entonces me decía que tenía que compartir con ellos. Y tenía que compartir. Y no era lo suficiente como comer en otra casa que debíamos de comer. Y para mí era doloroso eso. Y entonces, de ahí tenía que yo salir. Y me fui entonces a mi lugar, a Tingo María. Entonces empecé yo a decirle a mi papá, papá, no me gusta esto. Entonces mi papá me dijo, hijo, mi hijo, ándate mejor al ejército. Vete a Iquitos, por la Amazonas. Ahí vas a pasar, me dice, vas a pasar vida, no vas a pasar hambre. Lo que es acá vas a pasar hambre. Me presenté, entonces me fui a Jauja. Es tremendo, William. Es imposible que las lágrimas no salgan. Recordar tanto dolor, hambre, ausencia de tanta empatía, con falta de amor, de tanta maldad vivenciada. Y tú en esa conciencia de Dios que tu mamita te había enseñado desde muy pequeño, de esos pensamientos, en algún momento yo te voy a servir, Dios. Pero mientras tanto, en el campo del enemigo luchando, pasando hambre, sufriendo, y eso nos hace pensar en este momento cuántas personas están pasando por lo mismo, porque todavía hay guerra en muchas partes del mundo, todavía se sufre, porque vivimos en este mundo, en este gran conflicto entre el bien y el mal, entre Jesucristo y Satanás,
que no cesa, que Él no nos deja de atacar porque anda como león rugiente buscando a quien devorar. Yo quiero que me cuentes, William, en qué momento tú logras salir de este grupo terrorista y cómo Dios, cómo el Señor te empieza a llamar, a buscar hasta que te lleva finalmente a decidir por Él mediante el bautismo. ¿Cómo sucede eso en tu vida? Sé que tu esposita allí también es protagonista allí en parte de conocer al Señor, su palabra, pero quiero que me cuentes, William. La verdad, cuando yo salí de ahí, empecé a ir a la ciudad que se llama Tengo María, ¿no? Cuando yo empezaba yo así a jugar la pelota, empecé yo, me gustaba, así había empezado a jugar en la liga, ¿no? Entonces de ahí conocí a María, ¿no? Entonces ella siempre era amiga con mi hermana, me invitaba a la iglesia, ¿no? Entonces, como todo cristiano, siempre invitaba a sus vecinos, ¿no? Me invitó a la iglesia, yo me iba a la iglesia, entonces le acompañaba. Y así tenía esa amistad con ella, siempre me invitaba a la iglesia. De ahí cuando ella empezó ya a, ¿cómo se llama? Ir a Lima, empezó ella ya, quedó su hermana, le dejó encargada a su hermana que siempre me invitara a la iglesia. Y así entonces yo conocí la palabra de Dios, ¿no? Y de por medio de ella también de ahí llegué a tener una amistad más con María, desde el día que yo ya me casé con ella. Y entonces, hasta que yo me casé, empecé entonces ya a conocer más a Dios, a conocer a Dios. Como siempre ella me decía, cómo Dios tanto te amaba, cómo Dios que tanto y te sigue amando, ¿no? Que me sacó de ese lugar. Y eso quiero dar gracias yo a Dios, que conocí también, ¿no? A María y por medio de él conocí a la iglesia adventista. De toda mi familia era yo el único adventista, pero había un tiempo que mi familia me dieron la espalda. No me decían, ¿en qué religión te metiste? Donde te prohíben de todo, ¿no? Entonces no me sentía yo solo, me sentía triste, porque toda mi familia me habían dado la espalda. Pero había un tiempo cuando mi esposa empezaba a trabajar, ella iba dejando a mis hijas. Yo también trabajaba así lejos, pero entonces yo siempre buscaba iglesia adventista, no la iglesia adventista, siempre encontraba iglesias. Y entonces, ¿qué pasaba? Cuando yo ya trabajaba, yo regresaba, 3 meses trabajaba yo fuera. Y a los 3 meses me daban 20 días de permiso. Entonces yo llegaba, encontraba a mis hijas solamente, allá mi esposa trabajando. Entonces mis hijas venían, me abrazaban, me decían, papito, me dice, te quiero mucho, papá, me decía. Eh, eh, y pasó así, desde que el momento entonces yo me daba cuenta diciendo, siempre mi suegra me decía, hijo, no es bueno que estén separados. No es bueno que estén separados, tú por un lado y mi hija por un lado. Mejor me dice, venga acá, trabajan en la panadería. Y hemos trabajado un tiempo en la panadería. Y entonces siempre mis hijas me apoyaban, ¿no? Siempre me iba a la iglesia. Y mi suegra para mí era una mujer bien, bien estricta, ¿no? Nos hacía levantar a las 5 de la mañana, ya, levántate, vamos a estudiar. Y yo tenía miedo porque nos preguntaba a veces, ¿no? Hay que saber un versículo de memoria. Y me costaba mucho. Sé que también empieza a escuchar las historias, los mensajes del pastor Alejandro Bullón y usted le hace una promesa al Señor, bueno, y sus hijas también. Los niños siempre están muy atentos de sus padres, aman. En su caso, William, ¿cómo fue así la decisión cuando usted ya decide entregar su vida a Jesús mediante el bautismo y qué influencia también tuvo allí los mensajes que escuchó, por supuesto, del pastor a través de la Nuevo Tiempo también que se exhiben también por allí? William. Y entonces le decía a mi esposa, ¿no? Y ella siempre tenía un televisor chiquito, blanco y negro. Y mi esposa, ella siempre agarraba la antena, no le gustaba por querer ver yo. Me dice, ella se paraba, agarraba la antena, me decía que... Y entonces me gustaba escuchar ese mensaje. Y me gustaba mucho. Desde que había un tiempo, entonces mi hija me empieza a preguntar, me dice, papá, me dice, ¿cuándo te vas a bautizar tú? Me dice, todos, mi mamá se bautizaron, mi hermana se bautizó, totalmente faltamos tú y yo nomás, me dice mi hija, no era mi Delia. Yo le digo, cuando venga el pastor Bullón, hija, le digo, como quien diciendo nunca, ¿no? Y bueno, de ahí pasó, y me mandaron a trabajar por un lugar que le llaman por Puerto Maldonado, ¿no? La frontera Perú con Brasil.
Digamos, estaba esperando ahí como 3, 4 meses y no llegaban los materiales. Entonces ya llegó el ingeniero, me dice, ¿sabes qué? Me dice, chiquillos, no hay materiales, tienen un mes que vayan a visitar a su familia y nosotros lo vamos a llamar. Y entonces, con la misma listé mis cosas y me fui para la ciudad de Tingo María. Llegué, no, a Tingo María, de ahí llegué a Tingo María, eh, estaba mi suegra nomás. Entonces me quedé ese día en mi suegra, me dice, ¿sabes qué, hijo? Me dice, ya se estaba un día con nosotros. Ahora, alista tus cosas, anda, porque tu familia está en Tocache. Entonces, ahorita me fui a Tocache yo. Llegué a Tocache, justo contaban una campaña. Y yo llego, mi esposa me dice, mi amor, me dice, bueno, ahora has venido, me dice, y le llama, me presenta al pastor, o se llama el pastor Guamán. Me dice, acá está mi esposa, a ella le gusta colaborar, el pastor viene, me dice, ah, qué bueno, me dice, ya. Y yo comenzaba a poner los letreros, ¿no? Diciendo que el pastor Bullón llega tal día. Y entonces comenzaba a colaborar con el pastor. Y así entonces comenzaba nosotros yo comenzaba, me daba un volante donde yo no conocía mucho ese lugar. Me dice, toma, William, como 200 volantes. Toma, me dice, vaya a repartir. Y le digo, pastor, yo no conozco a nadie. No, me dice, tú eres mago, me dice. Y entonces ya me fui a repartir y me decían, oh, que sí le viste a este pastor, me dice, predica muy bien, mi hijo, y así. Y entonces terminé, entonces de ahí al día siguiente ya comencé ya a mi esposa al estadio, ir al estadio. Y hacía un calor ese día horrible. Toda la gente con sus paraguas transpiraba. Y de ahí el pastor viene y me dice, William, me dice, vamos, no hay agua, vamos a traer agua, cargar en 2 camionetas, en bidones, a llenar las piscinas, como 4, 6 piscinas llenamos. Y mi esposa ahí nombrando los nombres, apuntando los nombres. Y en ese entonces yo terminé y mi hija viene, chiquita mi Delia, tenía como 6 años. Entonces viene, me abraza, me dice, papá, me dice, te quiero mucho, me dice, hijita, yo también te quiero, me dice, papá, me dice, ahora, me dice, quiero que cumplas tu promesa, me dice. Eh, Llegó el pastor Bullón, me dice, ahora, bauticémonos, me dice, falta tú y yo nada más, me dice. Yo le miro así, le digo, hijita, ¿quién te mandó? Le digo, tu mamá, le digo, no, papá, me dice, no me mandó mi mamá. Le miré a mi esposa, estaba así, apuntando los nombres. Entonces ya, hijita, vamos, le dije, nos bauticé en ese momento. Ahí entregué mi vida entonces a Jesús. Qué emocionante, William. Que lo hayas hecho porque tu hijita te impulsó también a hacerlo y ese es el amor de Dios puro. Y es emocionante en tu historia cómo el Señor te fue sanando en muchos aspectos y con las enseñanzas de tu mamita, a partir del poco conocimiento que ella tenía, te entregó mucho. Y después con tu esposita y con tus hijitas y de seguir siempre escuchando la voz de Dios, aprendiendo a través de los mensajes del pastor Alejandro Bullón, me emociona mucho y estoy muy contenta por ti. Quiero darte un abrazo gigante a ti y a toda tu familia por ese corazón tan noble, tan humilde, tan sencillo. Que Dios les bendiga muchísimo y quiero invitarte para que dejes un mensaje final cortito. ¿Qué les dirías a las personas que están viendo tu historia en este momento? Adelante, William. Bueno, les invito a todos las personas que hoy en día no conocen a Dios, que hoy en día el Señor nos hace un llamado a todos, ¿no? A todos nosotros, que sea hombres, mujeres, niños, ¿no? Niñas, ¿no? Para que así se acercarnos a Dios, porque la palabra de Dios no cuesta, todo es gratis. El Señor nos hace un llamado para todos nosotros, les invita a todas las personas que hoy en día están viendo y están escuchando. Esto es una invitación para todos, amigos y amigas y también compañeras, la gente que no conocen la palabra de Dios. Amén. Muchas gracias, William. Que Dios te bendiga mucho, que sigas allá adelante firme, por supuesto, en la fe junto a tu hermosa familia. Y para ti, querido amigo, querida amiga, ¿te has emocionado con esta historia? ¿Quieres ser parte de Identidad? Te invitamos para que puedas ingresar un punto, nuevotiempo.cl/mi testimonio y seas parte del programa. Y por supuesto, también dejarte la invitación a que decidas por el Señor
El Señor te está esperando con los brazos abiertos, solo está esperando a que abras la puerta para que Él pueda transformar tu vida por completo. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y por supuesto te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Un abrazo.